Habermas propone una solución constructiva en esos capítulos, pero es tratada de desarrollar en otra obra, Teoría de la Acción Comunicativa. En Habermas, el concepto de intersubjetividad intenta poner punto final a la era de la conciencia desgraciada. La teoría de la acción comunicativa de Habermas vendrá a ser cumplimiento del fallido desideratum de Heidegger. Según Habermas, ser y tiempo no aprovecha el cambio de perspectiva que supone el Dasein y el desafío metodólogo. Habermas, con el fin de contrastarlo con el habla en el Heidegger, podemos resumir este cambio de paradigma que Habermas propone en los siguientes puntos. El primero, la posición de uno frente a todo y uno entre muchas características de filosofía de la conciencia es sustituida en Heidegger por la noción de ser en el mundo. En Habermas encontramos la intersubjetividad. Segunda, el intento de no apelar a la conciencia como fenómeno originario en Heidegger se transforma en el recurso a una instancia que es la diferencia ontológica en la cual se inserta el habla. En Habermas, el círculo relacional entre la habla intersubjetiva y el mundo de la vida, que es un círculo pragmático, se sale de la dicotomía cognoscitiva del binomio sujeto-objeto. Tercera, de la actividad de la conciencia como trascendental pasa Heidegger a la concepción del habla como trascendental y Habermas al habla como un tipo de acción que queda por tanto supeditado a las praxis. Cuarta, del papel del lenguaje como instrumento ontológico óntico heideggeriano termina Habermas en una praxis que se encuentra por encima del lenguaje. La distinción entre el lenguaje y el habla nos lleva consigo necesariamente, según Habermas, a una reducción de los rasgos del habla de estas ciencias empíricas, ni por el otro lado, a eludir un tratamiento relacional de los mismos, pero tampoco es aceptable separar las estructuras generales del habla de la capacidad generativa del sujeto. Última. Frente a la filosofía analítica se tomarían los aspectos de concreción y caracterizar situado de la razón. Habermas intenta alejarse de la falacia abstractiva que pretenden los análisis lógicos del lenguaje, como los del Carnap, y de las corrientes lingüísticas que se ocupan de los elementos sintácticos, semánticos y fonéticos del lenguaje y relegan a un plano psicológico, por tanto, de tratamiento empírico los aspectos pragmáticos de los que se ocuparían la psicolingüística y la sociolingüística. La propuesta de Habermas intenta ir más planteamiento de Appel y dar respuesta a los interrogantes de Heidegger. Habermas opone al enfoque pragmático trascendental de Appel un enfoque trascendental débil que prefiere llamar pragmática universal. De los actos de habla semejante a la de Strawson, Habermas propone una revisión de la noción de competencia lingüística de Chomsky. Chomsky distingue entre performance del lenguaje en situaciones concretas y que competencia, que es conocimiento ideal que el hablante tiene de su lengua, y concluye que el primero no es susceptible del mismo tipo de reconstrucción teórica. La teoría de los actos de habla en Habermas está, por tanto, inserta en su teoría de la acción comunicativa y tiene la intención de sentar los fundamentos normativos de una teoría de la sociedad. El acto de habla y consenso. La acción comunicativa termina en el consenso, por lo que hay que estudiar cuáles son las condiciones que debe satisfacer un consenso conseguido comunicativamente para que pueda tener las funciones de coordinación de la acción. Según Habermas, la comprensión de reconocer las razones que pueden satisfacer la pretensión de que sus condiciones de verdad se cumplen. Comprender una aserción es saber cuando un locutor tiene buenas razones para asumir la garantía de que las condiciones de verdad de la proposición afirmada se cumplen. Así comprendemos un acto de habla cuando sabemos que
¿Qué es lo que le hace aceptable? Esas condiciones de aceptabilidad son la buena formación del contexto requerido para su uso y las condiciones esenciales por las cuales el oyente puede ser motivado a un posicionamiento afirmativo. Estas condiciones de aceptabilidad en sentido estricto se refieren a la fuerza que el locutor expresa. El planteamiento de Habermas acerca del acorde con el proyecto postmetafísico, pues logra situar la razón en el medio histórico. Trata a los sujetos como capaces no solo de conocimiento, sino también de acción. Se aleja de las explicaciones omniabarcantes y deja un margen a la fallibilidad. Sitúa a los hablantes de comunicación interpersonal, establece las condiciones concretas que posibilitan la comunicación. Disocia la imagen del uno frente a todo, situando a los sujetos en ámbitos más complejos de acción. Y en definitiva, trata de sustituir el lenguaje por un paradigma que incluye distintos aspectos, como es el paradigma del entendimiento y que posibilita la noción de intersubjetividad. Para concluir, Heidegger hace uso de una instancia, el lenguaje, que constituye un elemento insólito de hacer filosofía después de Hegel. Sin embargo, Heidegger no consigue tomar distancia de esta tradición trascendental, al abordar el problema desde una perspectiva cognoscitiva que le hace incurrir en contradicciones. En último término, ha de apelar al lenguaje convirtiéndolo en el intento de Habermas es el de proporcionar